solicitamos un minuto de su atención para hacer un pronunciamiento que tiene que ver con en el Distrito Federal. Yo considero que los gobiernos, este gobierno del PRD, cuando a veces callamos las cosas, no ayudamos, sino señalamos los errores. Y esto se convierte luego en complicidad. Por eso creo que hay que denunciar un hecho que a nuestro juicio es grave, por lo que representa que un conjunto de trabajadores del transporte que fueron invitados a resolver un problema en esta ciudad que tiene que ver con modernizar el transporte y a partir de sus propios recursos invertir en los microbuses, dejar de trabajar en ellos para convertirse ahora en empresarios y que pudieran tener camiones de un alto valor comercial, con alta tecnología y que de alguna manera agiliza y sobre todo ofrece comodidad al usuario del transporte en esta ciudad. Han venido sucediendo desde las últimas administraciones una serie de acciones que han encaminado a beneficiar solamente a una persona, a un líder, en este sentido, en perjuicio de varias empresas que se han constituido. Y esto es necesario decirlo porque creemos que es una terrible insensatez llamar a convertir a los empresarios del transporte en empresarios. Ellos tienen alrededor, en los grupos que ahora se han acercado conmigo a quejarse, cerca de 1.200 millones de pesos invertidos en unidades de transporte, en donde el gobierno les ha dado corredores. Los corredores son aquellos lugares en donde se establece una ruta específica para los camiones. Son camiones nuevos, pero han permitido y tolerado el pirataje, en donde siguen habiendo microbuses que cobran más barato en detrimento del ingreso de estas empresas que se han constituido. Y luego, en lo que han sido los esfuerzos del Metrobús, esto ha sido acaparado por una sola persona y ahí sí aplican la ley, ahí sí están evitando la invasión de rutas y ahí sí están generando negocio. Y si consideramos todavía la competencia desleal, que significa que el gobierno tenga la línea subsidiada del RTP, pues genera más competencia con los compañeros. En los últimos años no ha habido incremento en los costos de pasaje y han absorbido estos empresarios este tipo de circunstancias. Por ello, hay incluso en un documento que les voy a entregar varios señalamientos que tienen que ver con acciones que el gobierno en su totalidad, tanto el secretario de Movilidad como el secretario de Gobierno y el que tiene que ver con los operativos aquí en la Ciudad de México, pues se han confabulado para no estar aplicando la ley y estar tolerando el pirataje que afecta particularmente a estas empresas que les voy a señalar. Particularmente, no está el documento, Arturo. Perdón, compañeros, por el desorden, pero está la empresa Amopsa, que tiene 70 autobuses nuevos y desde su inicio de operaciones hace 2 años han tenido la invasión de las rutas de manera permanente y ahora presentan un quebranto por los financiamientos que han obtenido para poder adquirir sus unidades de cerca de 80 millones de pesos y el pirataje se sigue tolerando. Está el corredor periférico, donde incluso en ese corredor para la sustitución de unidades, los permisionarios presentaron una queja en la Comisión Nacional de Derechos, en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, y en el cual emite una recomendación para que se investigue y se denuncie ahí, pues cerca de, ¿cuántos millones, Saúl? ¿Cuántos millones de pesos son los que? 50 millones de pesos que dieron de bonos de chatarrización. Cerca de 50 millones de pesos en bonos de chatarrización que no están comprobados directamente a quién se le entregaron. Hay otro asunto de la empresa Atrocia,
que inició operaciones en el corredor Chapultepec-Palmas en octubre de 2014 con unidades usadas provenientes de otros corredores de Periférico y Revolución y dejan fuera a 35 concesionarios, y todo esto con una complicidad bastante indignante de funcionarios del gobierno del Distrito Federal. La empresa Covisur, que habiendo invertido en 32 autobuses nuevos de tecnología limpia de gas natural, se encuentra invadido en la ruta 25 y en la ruta 2, causando una operación deficitaria a la empresa y perjudicando a más de 120 familias. En la ruta 26, donde 50 autobuses nuevos que sustituyen a 150 microbuses por más de 25 años de antigüedad, llevan más de 2 años sin poder circular, causando un detrimento a la economía de 250 familias. Estas son algunas de las cosas que intento el día de hoy decirles a ustedes. Les vamos a dar un expediente que tiene documentado cada uno de los asuntos que estoy comentando, con la intención fundamental de provocar en el gobierno de la Ciudad de México una reacción de atención. O sea, no es posible que el jefe de gobierno viva sin la información que permita tomar decisiones. Le hemos insistido al secretario de Gobierno a atender este asunto y no se ha prestado, no ha habido sensibilidad ni una actitud receptiva, porque él dice que se va a convertir en gestor de los transportistas, cuando lo que tiene que hacer es una obligación política de atención a problemas. Y esto lo estamos hoy denunciando porque estamos pidiendo que sea el jefe de gobierno quien tome cartas en este asunto y que permita que se instalen mesas de trabajo para revisar esta problemática. En caso de no ser así, en los próximos días se tomarán acciones por los compañeros transportistas para generar acciones de protesta ahí donde están las rutas, con el consecuente problema de afectar la circulación en muchos puntos de la Ciudad de México. Entonces yo quiero, en ese sentido, agradecerles a ustedes que hayan dado su atención a esto, que nos ayuden a difundir este problema, e insisto, es sobre la base de no ocultar cosas, como ayudamos a un gobierno popular como es el del DF a que haga las cosas bien. El callarnos, el omitir, el no denunciar, facilita que se vayan dando asuntos de corrupción que no ayudan a nadie y que empañan la imagen de nuestro partido. Por eso me he atrevido a hacer esta conferencia, esta denuncia puntual, y vamos a entregarles estos materiales a los compañeros de ustedes que gusten esta información. Y además, si alguien tuviese alguna pregunta, con gusto trataré de responderla. Buenas tardes. ¿Quién es el líder? ¿Quién es el líder que detenta esta, usted nos acaba de decir aquí? Dice, hay un líder que es el que está trabajando en perjuicio de varias empresas. ¿Quién es? ¿Cuántas son las familias que están involucradas en esto y cómo afecta al usuario? Porque pues todavía, digo, hay unidades nuevas, pero el transporte pues es un caos en la Ciudad de México. Claro, miren, el señor que ha crecido a la sombra de los gobiernos pasados, particularmente de Andrés Manuel y de Mancera, es Jesús Padilla. Este señor es el que tiene concentrado y monopolizado el transporte en la Ciudad de México. Yo creo que aquí incluso hasta cabría que nos amparáramos en el 28 de la Constitución para combatir un monopolio en los términos que se está presentando, porque está afectando a demasiadas familias en el transporte. Aquí estoy hablando de cerca de 7 empresas, pero 7 empresas que tienen presencia desde el lado de allá de Observatorio, Tacubaya, el corredor ese de Periférico, Xochimilco, de la parte de Indios Verdes, los que vienen al centro. Es una gran cantidad de compañeros, incluso que ahora están organizados en la CONATUR, que es una confederación de transportistas urbanos de la Ciudad de México y que tiene ya un desarrollo como una organización de carácter nacional, porque tienen filiales en Jalisco, particularmente, que es donde recuerdo ahorita, y que de alguna forma pues están agrupados ahí más de 1,500 socios que tienen ya el paso que dieron de convertirse en empresarios
Y no estoy hablando de una cantidad cualquiera, oiga, pues cambiamos y compramos un taxi que vale 300,000 pesos, sino son unidades que cuestan más de 2 millones de pesos con un financiamiento. Y estas unidades pues le dan empleo cuando menos a 4 o 5 personas, porque hay choferes capacitados a los que se les paga la capacitación, se pagan los puntos de control, tienen cámaras de vigilancia, tienen alarmas de pánico, tienen sistemas anticontaminantes, de tal manera que esto que se ha invertido ahí es, desde nuestro punto de vista, un agravio del gobierno del Distrito Federal el que no considere el tamaño de esta inversión. Yo creo que ha habido tintes en donde se puede expresar que los empresarios son importantes para cualquier estado de la República, para cualquier ciudad capital, para cualquier lugar, y este es un gremio que por la forma en cómo se han agrupado es desdeñado por el gobierno del Distrito Federal. Por eso llamamos la atención a esto. ¿Esto significa que el gobierno del DF está protegiendo a este pulpo camionero? En la práctica así se interpreta. Si no ha querido hacer operativos y protege. Hay un funcionario ahí del gobierno del DF que se llama Carlos Meneses, que cuando ordenan los operativos, él es el que se pone a avisarles a los piratas que va a haber un operativo y entonces no detienen a nadie. Los operativos se han ordenado que sean permanentes en algunas rutas y solamente duran 2 horas. Entonces, esto habla de que hay ahí algún intento de corrupción o una descarada protección política de funcionarios del gobierno del Distrito Federal. Y sobre todo que esto sí me atrevo a denunciarlo porque es un funcionario que trabaja en la Secretaría de Gobierno. Entonces no puede ser que un funcionario de ese nivel se esté prestando a esto. Senador, preguntarle, ¿qué hacer para acabar con estas mafias? Para acabar con este oscurantismo que ya pues, no es de ahora, es de años. Entonces hay un transporte inseguro, contaminante, o sea, realmente nefasto para la ciudad, para esta ciudad. Y por otro lado, estaría acusando directamente al jefe de gobierno, porque primero que no sepa, ¿no? ¿Quién está moviendo los hilos? ¿A quién le reporta? Bueno, entonces, ¿cómo hacer para acabar con esta situación? Y también se ha acusado al ex jefe de gobierno de controlar pues grupos de taxistas para su beneficio personal, tener conocimiento de eso y cómo acabar con estas mafias. Bueno, mire, eso de los taxis no lo conozco porque no me he metido al tema. Hemos estado viendo aquí solamente puro transporte de ruta en autobuses, aunque los compañeros de Conatur sí tienen taxistas incluidos en su gremio, que son una gran cantidad de compañeros que están afiliados aquí en la Ciudad de México. Pues no he tenido quejas hasta ahorita en ese asunto, más que en el asunto que ahora por internet se están dando de alta un nuevo pirataje tolerado por las autoridades, que es el de los taxis que se piden por celular, que no me recuerdo ahorita el nombre de... Bueno, ustedes ya saben cómo se llama. Y que de alguna forma es una forma de afectar también ahí. Hay una omisión. Yo creo que tendrían que darse de alta. Tendría que haber mecanismos para que las personas que quieren dedicarse al transporte público de manera segura, pues tengan un padrón, porque ahí se puede prestar también a otro tipo de cosas. Y en el caso de las omisiones, yo digo que el jefe de gobierno está mal informado. Yo digo que el jefe de gobierno no le dan la información como debe de ser. Yo creo que hay gente interesada en que las cosas no se realicen. Miren, en el gobierno del Distrito Federal se reúnen los lunes un comité de seguridad que preside el secretario de gobierno, está el secretario de Seguridad Pública y el secretario de otra área o director de otra área que tiene que ver con los operativos, el secretario de movilidad aquí del DF, y ahí planean los operativos y ahí dicen a dónde hay que operar, a quién hay que apretarle, a quién hay que detener, y sin embargo lunes tras lunes hemos estado esperando que se den indicaciones. Nos han argumentado que no hay corralones suficientes para detener a los piratas, pues yo creo que esa no es una justificación que valga. Y yo creo que particularmente el esfuerzo que se ha hecho por modernizar el transporte en la Ciudad de México tiene que ver con los reglamentos de la Ley de Movilidad que están pendientes también ahí. Porque tú decías, ¿cómo le hacemos para abordar y resolver esto? Pues hay una ley ahí atorada que le falta su reglamento para poderse aplicar. Pero ahorita, en un acto incluso que yo considero una aberración, el gobierno de la Ciudad de México dice, bueno, vamos a ordenar el transporte,
convoca a los microbuseros a que inviertan y dejen de tener microbuses que son muy inseguros y arriesgan la vida de los ciudadanos por un transporte más grande y que dé comodidad. Perfecto, se organizan, invierten, creen en el llamado y el propio gobierno no les limpia las rutas de piratas. Entonces, ¿cómo es posible que es casi como el ejemplo que pudiéramos pensar que cuando metieron a los ambulantes en locales aquí en la Ciudad de México, los convirtieron en comerciantes establecidos? No les van a permitir que afuera haya ambulantes también, digo, porque entonces esa sería una aberración. Bueno, eso es lo que nos están haciendo en el transporte. Y ese es lo que estamos llamando nosotros del gobierno del DF a que resuelva el jefe de gobierno. Se han mostrado incapacidad y han mostrado negligencia, y no quiero presumir que hay actos de corrupción ahí, pero si la negativa de atención a esto sigue, persiste, pues quiere decir que hay intereses de algunos funcionarios, que no sabremos quién, pero que están impidiendo que se tomen las acciones definitivas en este sentido. ¿Me permite dos preguntas de coyuntura? Sí, señor. Sí, se han dado a conocer últimamente casos de alta corrupción, extrema corrupción. El caso de José Murat, ¿no? Las propiedades que tiene en Estados Unidos, en Manhattan. Se debe llevar a cuentas a este exgobernador, el hermano Ángel Eladio Aguirre también, pues ahora es perseguido de la justicia, procesado, sometido a proceso. El gobernador ya también el exgobernador es hora que también se someta a cuentas, que se ha llamado por la justicia, porque es increíble que se triangularon fondos, incluso de estatales, y pues el exgobernador pues, simplemente esté gozando de libertad. Y bueno, lo que ya conocer HSBC, ¿no? Finalmente hay nombres de quienes pues de alguna manera evadieron al fisco. ¿Qué se debe hacer en esos casos? Es momento de que ya la ley también pues tome acciones decididas en estos casos concretamente, senador. Sí, mire, nuestro país, su principal cáncer es la corrupción. Hemos intentado por diferentes medios presentar iniciativas que combatan este problema. Y desde el inicio de la legislatura en este Senado, uno de los principales déficits que no cumplió ni firmó Peña Nieto fue precisamente el presentar la ley anticorrupción. Aquí la mejoramos en el Senado y la detuvieron en la Cámara de Diputados. Aquí hemos estado trabajando una ley de transparencia, donde yo soy participante de ese grupo que ha estado trabajando en esa ley y que desgraciadamente hace unos días el secretario jurídico de la Presidencia de la República nos manda un paquete de 82 observaciones para opacar la ley de transparencia y que se sigan ocultando las cosas, porque el que sean transparentes causa perjuicio a la administración pública federal en ese sentido, interpretado en palabras de ellos. Y entonces nosotros estamos ahora frente a panoramas que cada día al ciudadano nos van llenando de fastidio. Sí, hoy nos dicen de estos dos ejemplos de tipos que tienen fortunas y que no lo han explicado. Pues tenemos instancias, hay una área de inteligencia en la Secretaría de Hacienda que debe trabajar y congelar cuentas si fuera el caso. Hay muchas personas que han acudido a mí, que han sido objeto de investigaciones por parte de la PGR y de la Secretaría de Hacienda, les congelan cuentas y aunque haya veredictos para que se los liberen, no les liberan los recursos. Entonces, es muy importante que en este país las cosas se transparenten y que haya voluntad, que es lo que no ha existido, para poder combatir la corrupción. Y la voluntad empieza pues desde que el propio secretario de la Función Pública, que ahora se nombró, pues tenga un carácter de autonomía, que no le llame jefe al presidente de la República, porque ahí está implícito la supeditación de sus funciones en estas tareas. Entonces, para mí, son cortinas de humo que tratan de distraer, particularmente ahorita, la atención, el señalamiento internacional que hay contra el presidente de la República y su falta de credibilidad en el manejo de los temas de corrupción y de conflictos de interés que se han denunciado. Por eso, sí es importante que desnuden datos. Es importantísimo que el gobernador con licencia o renunciado ya, Aguirre, se presente y ofrezca puntualmente colaborar en las investigaciones que sean necesarias para que limpie su nombre y su administración en ese sentido. No estamos para avalar conductas de corrupción. No queremos condenar a priori a nadie, pero sí creo que es importante que tenga el valor para presentarse y dar la cara y decir, aquí estoy,
Trascúlquenme y lo que tenga que responder, responderé si es que hay omisiones. Hay señalamientos de nepotismo, hay señalamientos de actos de corrupción, como los pasan en todos los gobiernos, ¿eh? Yo quisiera que me dijeran un solo gobierno que no estuviera empañado por la duda de los negocios entre las acciones que realiza un gobierno en las acciones. Incluso cuando no se da así, hay un manejo clientelar de la obra pública para ganar votos en este sentido. Entonces, de cualquier manera hay actos de corrupción y eso tenemos que reglamentarlo. Y ahí se requiere particularmente voluntad política para que esas cosas cambien. Si no hay voluntad política, no se va a combatir en este país la corrupción en ningún momento. Al igual que el exgobernador de Guerrero, el exgobernador de Oaxaca. No, Murat. Yo creo que ese señor siempre estuvo envuelto en escándalos de mucho tipo, que le han robado credibilidad y que de alguna manera en ninguna cabeza de un mexicano en su sano juicio aceptaría pensar a priori que es inocente. Yo creo que muchos consideramos que tiene cosas que aclarar y que responder y que su desempeño escandaloso en la vida política lo hace más confiable en que haya cometido actos de deshonestidad, que sean actos transparentes y producto de un buen ejercicio de la función pública que él ha desempeñado. La última pregunta es de Juan Carlos Abreu de Radio Paz. Senador, buenas tardes. En la presentación del corredor Chapultepec-Palmas, el jefe de gobierno dijo que en este operarían 85 autobuses nuevos de última tecnología. Nos está señalando usted que hay ahí autobuses usados. ¿De dónde provienen? ¿Quién lo permitió? ¿Quién los opera? Por otra parte, también nos señaló que hay 35 concesionarios de esa misma ruta que quedaron fuera de la empresa que opera el corredor. De lo que usted sabe, ¿por qué quedaron fuera? Y si hay alguna negociación, alguna intermediación por parte del gobierno de la ciudad para que fueran integrados a este corredor. Gracias. Mira, parte de la impotencia con la que estoy yo aquí es que efectivamente se denunció con toda oportunidad que el señor Jesús Padilla, cuando estaba constituyendo ese corredor del periférico, estaba dejando afuera 35 personas. Y esas 35 personas dijeron, bueno, si no nos quieren como socios, les vendemos los derechos, pero no podemos quedarnos al margen. Y de manera fraudulenta presentaron, para justificar que fueron convocados, un acta notarial en donde les fueron a hacer una notificación que lo invitaban a incorporarse a los trabajos. Le daban un plazo perentorio para que resolviera. Y como no resolvió el notificado, con el acuse del notario se está estableciendo que hay una notificación previa y que fue renuente el concesionario a integrarse a la ruta. Y hemos demostrado con oficios que hay de solicitudes de mesas de trabajo con los representantes de esa ruta para poder llegar a una negociación. Y los oficios nunca han sido contestados y hay manera de constatar las fechas en más de un año que se estuvieron solicitando estas mesas de trabajo a nombre de esos 35 personas que sabíamos que desde un principio los iban a dejar fuera. Y las unidades viejas, pues me tocó verlas. Yo fui al banderazo que dio el jefe de gobierno en su oficina aquí en el centro de la Ciudad de México y constaté cómo los compañeros me decían que cuando ellos presentan los camiones, les revisan hasta el óxido que traen. Y me decía uno, mira, si te ves, fijas de atrás de este camión, ahí hay un aparato que le ponen para medir el alineamiento y no sé qué cosa se le ve al camión por atrás. Y este camión está lleno de óxido y ni siquiera se ve. Y efectivamente, eran camiones viejos, no son unidades nuevas. Y ahí es donde nosotros hemos dicho que engañan al jefe de gobierno. Oye, pues yo llego a dar un banderazo, me dicen que son 85 camiones y todos son de última tecnología, pues basta saber que son modelos 2009, 2007, no son autobuses nuevos, y eso yo lo puedo decir, pero ustedes lo pueden constatar circulando. Están pintados de blanco con morado y ahí andan trabajando, y esa ruta se puede constatar perfectamente las condiciones que está ahí. Nos decían que tenían botón de pánico, no es cierto, no traen eso. O sea, hay cámaras y no están equipados como se anunció. Y esa es la molestia que tenemos, es parte de la impotencia, porque hay 35 familias que ahora los quieren obligar a estar de piratas, porque ni los atienden, ni le llevan de comer a su familia, porque
al momento de concesionar el corredor, pues oye, dejas de tener derechos para circular ahí. Entonces este es un atropello y estas son las cosas que estamos denunciando puntualmente en este sentido. Ay, qué bueno que pasé el examen. Gracias, compañeros. Y están aquí los dirigentes, miren, no se los presenté, pero está aquí el compañero Saúl de Conatur, compañero, tu nombre, jefe, Saturnino Suárez, de Covisur, Antonio Mateo de Amouza, Nicolás Salas de Conquista. y acá hay Arturo Morales de otra ruta también que está ahí afectada, 2 años parada. Como soy medio mezquino no los invité aquí, pero ahorita si quieren platicar con ellos ahí les podrán dar más datos. Muchas gracias.